Muy bien, buenas noches. Hoy estamos a 7 de septiembre del 2022. Nos acompaña y tenemos el gusto y el honor de tener a Rosangélica Sánchez. Ella va a acompañarnos con el tema de Evangelio y rechazo. Tuvo una destacadísima participación, Rosita, como le conocemos sus amigos con todo cariño, en todo este periodo ciudadano de trabajo para entender estos elementos desde la lógica cristiana, evangélica, y tuvimos un lindo diálogo ecuménico que creo que vale la pena ponerlo sobre el tapete hoy desde su visión, con dos aditamentos que son muy especiales, ¿no? Aparte de ser una lingüista y experta en gestión de todo lo que es la textualidad sobre documentos, ella tuvo mucho trabajo siempre en entender cómo los textos de las leyes, de las normas acá en Chile se escribían, no solamente en la forma, sino también en el fondo. Ha sido permanente correctora hasta de estilo de este servidor y yo le agradezco mucho en público por su gentil apoyo siempre, Rosita, te agradecemos mucho. Pero lo más importante es el tema del fondo. Y otra cosa que es importante, ella tuvo en su juventud este elemento que siempre decimos, ¿no? En el tema político, ¿no? Quien de joven no fue comunista, no tuvo corazón, y quien pasados los años no se hizo no comunista, no tiene no cerebro. tenía cabeza. Así que con esa cabeza y con ese corazón de servicio a los demás, que creo que es un poco lo que a la larga siempre hemos conversado. Rosita, te damos la bienvenida acá a ADN Plus. Y bueno, ¿cómo has estado, Rosita? Bien, muchas gracias por la invitación, Roberto. La verdad es que es interesante, a 2 días del plebiscito de salida, mirar en perspectiva los 2 años que acaban de pasar. Y yo te digo que las veo con un poco de frustración, porque yo canté victoria el domingo a las 9 de la noche. Pero hoy, a 2 días de ese cantar victoria, me estoy sintiendo más derrotada que los derrotados mismos, porque estoy viendo la falta de integridad, la falta de honestidad, la falta de decencia de nuestra clase política. Todavía no se terminaba el plebiscito, cuando ya los líderes de los partidos políticos, de todos los partidos políticos, estaban armando lo que en mi juventud se llamaba cambullones para perpetuarse en el poder. Pero tú me convocaste por algo más importante, que es evangelio y rechazo. Bueno, mis principales razones para rechazar la propuesta de nueva constitución eran de orden moral y valórico. Los que somos cristianos, llámense católicos, protestantes, ortodoxos, incluso los judíos, o hasta diría los musulmanes, todos los que tenemos una fe determinada, tenemos claro que no hay nada más importante en la tierra que la propia vida, que nos fue dada por Dios y que no nos es dable a los seres humanos el eliminarla. Y el hecho de que esta propuesta de nueva constitución no solo permitiera, sino que promoviera el aborto en cualquier instancia de su etapa, era algo absolutamente aberrante. Y yo desafío, porque he tenido muchas decepciones, a muchos cristianos bien fanáticos, que si yo digo un garabato que de repente digo, me dicen, hermana, o sea, cuelan el mosquito y se tragan el camello. He escuchado a pastores apoyando el apruebo. Ocurre que los mandamientos de la ley de Dios son muy claros. Se los dio Jehová Dios a Moisés en el monte Sinaí.
Y los 3 primeros mandamientos guardan directa relación en nuestra interrelación con Dios, personal e íntima con el Señor. El primero es: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todo tu cuerpo, y al prójimo como a ti mismo. Por lo tanto, todos los demás, incluidos los comunistas, son mi prójimo. Yo ruego a Dios cada día para que se convierta en un comunista al Evangelio, como me tocó a mí. Yo fui comunista desde muy pequeña, porque me creí todos los cuentos que me hablaban de la injusticia social y de la explotación del hombre por el hombre y de la dictadura del proletariado y de la lucha de clases. Pero no teníamos en esos años la posibilidad de acceder a Internet, ni siquiera teníamos teléfono, y no sabíamos cuántas muertes se habían cometido por el marxismo. No ha habido doctrina más perversa que el marxismo en toda la historia de la humanidad. Ha apuntado absolutamente a la destrucción del hombre y a la satisfacción de sus propios deseos, sin considerar para nada a los demás. Y bueno, en esos 3 primeros mandamientos, después Dios nos dice guardar el día de reposo, santificar el día del Señor, no tener ídolos ni imágenes en ninguna parte. Desde el 4º mandamiento en adelante, se trata de nuestra relación entre los cristianos. Eso para mí representa la cruz, en el sentido vertical, mi relación con Dios, y en sentido horizontal, mi relación con mis semejantes. Y bueno, ahí empieza el primero, que es en relación con los seres humanos, es: honra a tu padre y a tu madre para que te vaya bien y se alarguen los días sobre la tierra que Jehová tu Dios te da. Tenemos que honrar a nuestros padres independientemente de cómo ellos hayan sido, y entender que lo que más nos provoca tranquilidad de espíritu, que es lo único que verdaderamente tiene importancia, es aprender a perdonar. Solo el perdón nos libera el corazón de todas las cargas. Por duras y fuertes que sean los ataques que hayamos recibido, o que nos hayan injuriado o acosado, que atacado de cualquier manera, nuestro deber como cristiano es perdonar al ofensor, porque de esa manera yo quedo libre de la carga de llevar un sentimiento que no me corresponde dentro de mi corazón. ¿Está? Así es. El derecho a la vida, que es lo más importante. Sí, completamente, Rosita, querida, completamente. El derecho a la vida es lo más importante que hay. Muy y a bien. la libertad. Oye, te estaba escuchando con total atención y casi ya entrando en un modo de oración, y por eso quise hacer esta pausa, porque de seguro quienes nos acompañan y te han escuchado han podido ir sintiendo como del arranque al momento en el que estamos ahora, cambió la energía, ¿no? Porque finalmente eso es, ¿no? O sea, del estrés y de la razón y del sentimiento pasamos al espíritu. Sí, porque Y en el rechazo hubo un gran sí, espíritu, ¿no? la certeza que nos da el Señor de que está a nuestro lado y nos acompaña en cada paso del camino es lo que te da mayor paz de espíritu, independiente de cualquier circunstancia o consideración. Conversaba con jóvenes el día 5 de septiembre, hace 2 días, y me decían, ahí, ¿no? En el camino, que se sentía en la calle, en el metro, el cambio de energía de la gente. No sé si tú lo sentiste así igual. Esta última semana se sintió con mucha fuerza el poder de la oración, porque en todas las redes sociales apelaban a la misericordia, apelaban al futuro de Chile, apelaban a la armonía, a la paz, y hubo, por todas las redes sociales circuló una instrucción de que el día miércoles
a las 10 de la noche se encendieran velas y se rezara durante 1 hora. Pues bien, en mi grupo de oración, que está compuesto como por 7 personas, llevamos orando meses orando todos los días para que Dios salve a Chile. Completamente. Salve a Chile. Recuerda tú que Dios nos promete todo, pero siempre hay una condición. No es que me diga, dame tú esto o lo otro, pero si me obedeces y sigues mis mandamientos, y los mandamientos de Dios no son gravosos, Él solo nos pide hacer lo correcto, nada más. Claro, lo que nos da paz. Exactamente. Aunque Sí. nadie nos vea, lo que corresponde es hacer lo correcto. Y mi pregunta es, que tiene que ver con el rechazo y con la cabeza política. ¿Habrá alguno entre los 155 diputados y 38 senadores que yo pueda decir, este es un hombre íntegro? Es que mira, ahí viene el tema, ¿no? Yo te agradezco por poner los mandamientos por delante, porque si es que uno lo piensa desde una lógica judeo-cristiana, como tú bien apuntabas, los 10 mandamientos son una especie de constitución entregada por Dios a Moisés. Pensemos que no existiera Dios. Pensemos que no existió Moisés. Pensemos que todo lo que está en la Biblia es un cuento de hombres para hombres. Pero bueno, está ahí. Ya vemos millones de personas que creemos que ese texto que existe y que está en las casas de esos millones y en las memorias de esos millones, existe y por lo tanto para nosotros existe Moisés, para nosotros existe Dios. Y nos guiamos porque fuimos formados por la gracia de ese Dios en el que creemos, en esos mandamientos. Y esa es nuestra verdadera constitución. Así es, así es. Sí, yo pensaba que si todos los países antes de las constituciones se dejaran regir por los mandamientos de Dios, sería muy distinta la cosa. Pero el hombre tiene conciencia, ¿no? Y libre albedrío, que también se lo dio Dios. Muchas veces la tentación es grande y uno piensa que nadie lo ve y que puede incurrir en robo, en adulterio, en fornicación, en cuanto pecado se le ocurra, pero que nadie, lo importante es que nadie se entere. Pero ya me enteré yo, el autor de semejante pecado, y Dios me está viendo, donde quiera que esté, Dios me está viendo. No, aunque me escondiera abajo a la tierra, dice la Biblia, Él siempre va a estar ahí. Claro, y eso es lo que en general a mucha gente que pierde la esperanza de la salvación, le lleva lejos de la fe, por esto que tú acabas de decir. Y se olvidan de un tema que es el perdón, ¿no? Y obviamente tú bien mencionabas este elemento hace un momento. O sea, para nosotros, empezando por nosotros mismos, la doctrina nos lleva a no ser tan duros con nosotros mismos, porque sabemos que somos humanos y podemos pecar y romper la Constitución y romper muchas cosas, pero eso no quiere decir que no podamos perfeccionarnos y caminar hacia la santidad del Santísimo Dios, que finalmente nos hizo a su imagen y semejanza. Y esa es nuestra esperanza, porque finalmente, por más que hayamos cometido muchas o pocas veces esos pecados, siempre podemos ser perdonados muchas más veces por el que puede perdonar eternamente
y universalmente, en todo tiempo. Entonces, eso, Rosita querida, vale la pena, ¿no es cierto?, hablar sobre esto, porque esa constitución no es una regla que nos deba doler. Tú bien lo decías. Es una regla que debe alegrarnos porque está allí para que nosotros nos vayamos perfeccionando como el atleta de salto alto, que esto es lo que es, un salto alto, salto al cielo, que sigue y que sigue saltando y saltando hasta lograr pasar la vara y subir la vara y subir la vara hasta llegar a lo más alto posible, llegar al récord, que es cuando nosotros nos reencontremos en el espíritu con nuestro creador. Así es, porque también la Biblia sostiene que nosotros debemos ser santos. Y al referirse a esa santidad, no significa que yo voy a vivir de rodillas todo el tiempo y solo orando, sino apartada para Dios. Santos es estar apartados para Dios. Yo en los últimos años decidí motu propio y voluntariamente mantenerme en castidad y decidida a agradar solamente a Dios. Mira, Nadie qué más. testimonio. O sea, yo puedo agradar a los demás también. Y puedo tratar de ser aceptada por los demás, porque la mayor necesidad que tiene el ser humano es la de aceptación. Pero cuando yo me quiero a mí misma y yo sé que Dios me ama, a pesar de todas mis dificultades y de mis circunstancias y de mis pecados, puedo aprender a amarme, a aceptarme a mí misma y puedo ahí aprender a amar a los demás. Si no me amo a mí misma, si no me respeto, si no me valoro como una creación de Dios, no puedo valorar a los demás. Entonces yo creo que lo que el mundo ha hecho en el último tiempo es apartarse del Señor, pensando que apartarse del Señor es renunciar a todo. Y no es necesario, es simplemente mantener un poco la pureza de corazón, ¿no? Puede sonar ridículo en una persona de tanta edad como yo, y que estuvo casada 2 veces, y que tiene 2 fracasos matrimoniales, ¿no? Pero, como tú dices, el hecho de que Dios me perdone, me deja a mí como si yo nunca hubiera pecado. Claro, te deja inmaculada, Me deja inmaculada, inmaculado ¿sí? cada vez, y eso se ve en las siguientes generaciones, y se ve en tus hijos, que tú me comentabas el otro día, que estaban muy contentos festejando el rechazo, que no necesariamente es lo que tú de niña hubieras festejado en la línea que seguías porque te formaste de otra forma, ¿no? Sí, es curioso porque mi padre era comunista de solemnidad, pero curiosamente él era devoto de Santa Gemita. Es una contradicción Maravilloso. total. Y mi abuela, su madre, había sido novicia en un convento de monjas. Mi Mira, abuela era francesa. Había o sea sido que lo de la castidad te sale natural. Tanto pero ADN. cuando era más joven no me salía tan natural. Bueno, está bien, pues. Vamos al punto ese. Porque te digo Es una una cosa, maravilla lo que estábamos hablando, ¿no? también el ser santo es tener la alegría de vivir, de saber que Dios perdonó todas las barbaridades que hice, decir, ¿dónde voy a encontrar algo mejor que eso? Ni siquiera yo Claro. soy capaz de perdonarme de la misma manera que Dios me perdona, porque ¿Te Él acuerdas juzga del padre todo Hurtado, el perfecto. santo padre Hurtado? Sí, Decía, un santo triste es un triste santo, ¿no? ¿cierto? Sí. Entonces, yo quisiera, porque estamos pasando, no ha terminado el proceso histórico-político que estamos viviendo. No, para nada, No pero para estamos nada, en unos no, días de celebración. de eh, celebración y todo, pero ya están urdiendo nuevas cosas, los Obvio, caballeros. porque ahí va el punto que te iba a decir hace un ratito, ¿no? Te iba a preguntar sobre el mal, porque obviamente aquí existe una tercera fuerza, ¿no? La primera es la del bien, la segunda es la de nuestra voluntad, como hemos hablado, pero la tercera es el mal, que está ahí siempre acechando desde adentro mismo nuestro
Y claro, hay mucha gente que decide extinguir la voz de la conciencia, que le dice que algo que hace está mal, y entonces llega a encontrarse en una comunidad de gente que relativiza todo, y obviamente esa es la mayor trampa del mal. No le llamemos el demonio, llamémosle el mal, ¿cierto? Y bueno, como bien decía el mismo Jesucristo, de nuevo, ¿no? Supongamos que Jesucristo no existió, supongamos que no era Dios, supongamos que... Bueno, pero está en la Biblia, y eso existe, que eh, básicamente el mal nos va a tentar, pero que nosotros siempre podemos eh, sobreponernos, porque el mal nunca nos va a ganar, ¿no? Pero es Y una obviamente lucha muy dura nos va a perdonar 70 veces 7 o más. y Todas todas las las veces veces que que sea. sea necesario. Pero Exactamente. es el, Y el mal no va a ganar. el mal no va a ganar a menos que nosotros lo dejemos ganar. Y Exacto. lo que cuesta es mantener la voluntad de no pecar, porque el pecado es muy tentador. Entonces, Claro, yo he exacto. Por eso te descubierto, preguntaba sobre el mal. sí, he descubierto que la tentación no hay que resistirla, la tentación hay que evitarla, Así es. no Hay que resistirla, huir de la tentación. No siempre se huírtela. puede, ¿ah? Cuesta, porque hay una Claro, cosa, mucha gente puede, y me ha pasado, por eso lo digo, uno puede en un minuto sentirse afligido, triste, y querer tener algo que le cause placer. claro. Y así es como puede caer en un pecado que te provoca mucho placer. Sí, Pero, ¿por qué? Porque el placer desplaza el dolor de nuestro espíritu. Por instantes, por segundos o por minutos, el placer es tan intenso que desplaza el dolor. Pero el placer termina. ¿Y qué nos queda después? El dolor vuelve con más fuerza. es que es como una droga. Y claro, la primera droga finalmente es efectivamente aquello que produce nuestro propio cuerpo, las dopaminas, ¿no es cierto? Y uno siente este placer por A, B o C razón, y por ahí uno finalmente, como se dice popularmente, por donde pecas, Pagas. pagas. Así dicen. Por donde picas, pagas. Sí. Y claro, una vez que uno paga, y por eso están las mandas, y por eso están tantas cosas bonitas que en la cultura popular existen, tú ves que, como decía Jesucristo, por sus obras los conoceréis. Entonces, acá el meme de los 2 últimos años que a mí más me gusta es ese que dice, en buen chileno, la weá es mala y punto. Y punto. Eso es. La hueá es más punto. No, no hay más trámite. No hay Oye, pero otra ¿para qué posibilidad. más? O sea, claro, por sus obras los conoceréis. ¿Sí? Entonces, y ahorita esto fue a votación, y la votación fue lo que fue, y bueno, los pecados del gobierno están a la vista, fueron sancionados, por donde pecó, pagó. Pero Y fíjate el que no ha llanto terminado de pagar de, todavía. claro, no, pero bueno, el llanto de Isquia Siches, yo creo que era también un poco el llanto del pecador, ¿no es cierto? Que finalmente como que se arrepiente de lo que hizo y se va porque realmente se da cuenta que perdió la oportunidad de su vida de hacer las cosas bien. Y la perdió por soberbia, por altanería, por arrogancia y por falta de humildad. Y te voy a decir una cosa más. Tú hablabas de tu grupo de oración y ustedes estuvieron orando. Y en mi caso también, porque uno necesita ir al menos de 2 en 2 por el mundo, Sí, así lo dice la Biblia también, ¿no? de dos en ¿No es dos. cierto? Al menos de 2 en 2. Sí.
porque uno no puede andar solito hacia la santidad. Yo digo, ¿no es cierto? Por eso es que es el santo matrimonio, o es el santo, digamos, oficio de ser, digamos, pastor en el caso de ustedes, que se pueden casar, o en el caso de los sacerdotes nuestros que andan en comunidad. Yo te diría que en ese caso, lastimosamente, la comunidad de gobierno, llamemos el gabinete, pecó. ¿Por qué? Porque no le dijeron la verdad, que muy probablemente estaba en los corazones, conforme se ve de las lágrimas de Isquia Sichel, la vicepresidenta, que se retira del gabinete porque tiene que hacer un mea culpa el gobierno y tiene que hacer un remesón para escuchar la voz del pueblo, que es la voz de Dios. Así es, pero en este momento en que, porque no le podemos atribuir el triunfo a la derecha. No, Que nos claro, quede muy claro eso. Esto, más lejos no, que una interpretación de esa, sí, nada. No, esto es un triunfo ciudadano. Un triunfo ciudadano de la ciudadanía ferramente unida, dándose cuenta en realidad de que había caído en una trampa. Pero más aún que eso, creo que fue un triunfo de Dios. Pero, y hay otra cosa, o sea, yo responsabilizo a los políticos y lo responsabilizo con conocimiento de causa porque trabajé 40 años en el Congreso Nacional. Entonces, los primeros 15 años los serví en Comisión de Servicios en la Secretaría de Legislación de la Junta de Gobierno, bajo el régimen militar, y ahí me correspondió trabajar en la última etapa de la Constitución de 1980. Porque la Constitución de 1980 demoró 7 años. 7 años en manos de los mejores expertos constitucionalistas. 5 años en la Comisión de Estudio para la Nueva Constitución, vulgarmente llamada Comisión Ortúzar. 1 año en el Consejo de Estado, que estaba integrado por los expresidentes de la República y otras autoridades. Y ese texto definitivo, corregido ya, llegó a la Junta de Gobierno, pero llegó al ente coordinador del Poder Legislativo que existía durante el régimen militar, que era como una especie de congreso, pero con otro nombre, y eran las comisiones legislativas, y el ente coordinador de las comisiones legislativas era la Secretaría de Legislación de la Junta de Gobierno, donde me desempeñaba yo y todos los funcionarios del Congreso en comisión de servicios, porque todos tenían la expertise de haber trabajado antes en el Congreso. Ahí tuvimos unos años muy agradables, fueron mis mejores años laborales, fueron ahí. Conocí a la mejor gente, a la gente más decente, más honorable, para llegar al año 90 aquí a un ambiente hostil en Valparaíso, hostil y frío, y muy duro, donde la mitad del personal andaba con un escudo y la otra mitad andaba con una espada, donde sufría acoso de todo tipo, menos sexual porque ya estaba muy vieja. Y se lo sufrí en el Congreso antiguo, cuando era joven, pero eran cosas inocentes en comparación con las cosas que hago ahora. Pero yo creo que lo que les pasa a la clase política, y como le pasa a toda la gente, la verdad, yo creo que el alejarnos de Dios nos priva de la santidad y nos priva del gozo verdadero, no de la felicidad efímera, ni de un sentimiento así burbujeante o espumeante, o como cuando yo me emborracho un poquitito y yo no puedo tomar champán, por ejemplo, porque empiezo a encontrar buen mozo a todos los hombres. Se acaba la castidad. Con una copita de champaña, entonces no puedo beberla, no puedo. Tengo claro que no puedo. Entonces, claro. Los demás... Ahí aplicas el rechazo. Ahí aplico el rechazo, pero rotundamente, no lo veo, no, por ningún motivo, me hace muy mal. Porque yo sé la debilidad. Claro. Con mis debilidades, lo que tú decías, ¿no? A la tentación sí. No hay que resistirle, sino rechazarle. Rechazarla. No puedo decir, voy a tomar un poquito nomás, ¿por qué no?
Entonces, Oye, yo estaba pensando ahora, perdón que te interrumpa, pero tengo que decir esto al aire para que tú me lo comentes, por favor, porque este es un pensamiento. Yo tengo estas cosas que a la madrugada, apenas me despierto, me aparecen unas imágenes de cosas que yo digo, esto lo tengo que escribir, ¿ya? Yo estaba escribiendo harto, tú sabes, pero en esta etapa yo creo que hay que conversar harto, ¿ya? Porque ya todo está bastante escrito, pero ahora con todos los que nos hemos estado leyendo, hay que ponernos así, ¿no es cierto? De cara al público, no por Twitter, sino por ADN, para mostrar este ADN de sí, todos los que hemos estado conversando y dialogando hexagonalmente. Ahora, mira, me aparece esta imagen de, eh, ¿cómo se llama? Hansel y Gretel, ¿no? Estos niñitos y la casita de la chocolate. cajita de dulce. Todos los dulces, los 100 derechos que nos pusieron ahí, ¿no es cierto? Una golosina tras otra, 100 golosinas. Y mira qué fortaleza, ¿no es cierto?, de los Hansel y de las Gretel de Chile, sobre todo los que nunca han participado en elecciones, para salir a decir no. No, Qué porque increíble eso. es extraordinario, porque nunca antes había concurrido tanta gente a expresar su voluntad. Es extraordinario. Y bueno, yo creo que entre los cristianos evangélicos y protestantes hay un cierto error. Ellos creen que a Dios no hay que involucrarlo en política. Y yo creo que hierran profundamente porque la Biblia nos da muchos ejemplos de cómo Dios hizo triunfar a su pueblo, al pueblo hebreo, y lo hizo que todos sus enemigos cayeran. Claro. Por eso yo Cayeran. te decía que este es un triunfo que no es de los políticos de derecha, no es de los políticos, al contrario, es una derrota a los políticos, es un triunfo ciudadano, pero en particular es un triunfo de Dios. Y creo que todos los que estuvimos orando somos la mayoría. Sí, sí, Yo me atrevo a decir que si es que habemos 80% de cristianos en Chile, según las estadísticas, yo te diría que 80% del rechazo fue un rechazo cristiano. sí. Y la mayor parte del apruebo que se fue un apruebo que se fue cristianamente. Ahora, la pregunta es, oye, no vamos a demonizar a los 5 millones que quedaron en el apruebo, porque conozco algunos amigos católicos, muy pocos evangélicos, la verdad, que legítimamente creían y fueron engañados como Hansel y Gretel y creían en la casita de chocolate. Es que hay que considerar también que en los últimos años, aparte de que el hombre se ha apartado mucho de Dios, hemos tenido la injerencia de los jesuitas, que no han sido una buena injerencia dentro del mundo cristiano, y de las Ojo que yo soy pro jesuita, ¿no? Mira, Ahí vamos de todo el debate, pero uno está de bien, pero mis, dale. uno de mis sobrinos No, se dale educó con en gusto, un dale con gusto. colegio jesuita y me decía, tía, me decía, aquí salgo convertido en cura o salgo convertido en marxista. Pues gracias a Dios no fue ninguna de las dos cosas. Y te digo, Claro. la teología de liberación hizo mucho daño. Y además, las modas que se suelen usar para atraer a la juventud son muy seductoras, porque es muy seductor que a una niña de 15 años, reprimida, castigada por un padre, qué sé yo, muy estricto, Claro, que mal el padre. mismo gobierno, el Estado le diga, usted es dueña de su propio cuerpo, puede hacer con él lo que quiera. O sea, chip libre, aquí todos contra todos y no pasa nada. Eso no ocurría cuando yo tenía 14, 15 años. No, No claro. se me habría ocurrido nunca tampoco. Es decir, era, eh,
Para cualquier niña de familia católica, mi familia era toda católica. Si yo era la mancha de la familia, según mi papá, qué pena que su hija preferida fuera Canuta. Bueno, tuve un encuentro personal con el Señor muy potente y ahí recibí a Jesucristo en mi corazón de verdad, y tengo una relación, es muy increíble porque yo siento la presencia de Dios y no estoy loca, no tengo esquizofrenia ni soy catatónica, soy No, claro. bastante cuerda, pero cuando oramos, oro con mi hijo menor generalmente, hay ocasiones en que y yo no sé, a mí me gustaría compartir esto con mucha más gente, ¿no? Yo a Dios le Bueno, debo, eso es lo que estás haciendo, es lo que estamos haciendo. yo le Y para darte debo, ánimos, te voy a compartir una cosa rapidita. sí, Mira, yo, yo yo le fui digo todo lo agnóstico que un buen siento, tiempo. todo. Mira, yo fui agnóstico durante un buen tiempo. Cuando llegué a la academia y la razón primó sobre la fe, tontamente mía, ¿no? Pero yo estaba en formación. Me volví agnóstico porque pensé que la razón era muy poderosa y esa fue la gran tentación. Y después de la razón y de la academia pasé al gobierno y al poder. Y durante todo ese tiempo yo fui agnóstico. Ya, yo creía que había un Dios, pero no profesaba ninguna religión. Y es más, me daba hasta cierta gracia eh, leer la Biblia por curiosidad intelectual, mientras leía los libros de filosofía, etcétera. Me daba gracia y a veces acompañaba a mi mamá a misa por acompañarla. Y me encontraba un poco avergonzado de que a mí me pareciera gracioso lo que estaba pasando ahí, habiendo sido algo que yo había vivido toda la vida desde la formación. Pero efectivamente, pasados los años, después de haber tenido poder, haber tenido todo, yo me di cuenta en algún día de esta conexión que tú bien dices, que fue una cuestión muy personal, me pasó a mí en Inglaterra. No, no, no fue en Quito, no fue en Ecuador, no fue en Latinoamérica, no fue en Chile. Fue en Inglaterra que yo fui a un rito católico en un país anglicano por curiosidad intelectual, para ver cómo celebraban la misa los católicos en un país anglicano. Oye, y ahí se dio el clic. Y este clic era algo que leí en estos días, que lo había escrito también el padre Hurtado, jesuita. Y este padre allá decía, lo que pasa es que la religión vieja es como una bolsa de papel en la que tú le tiras pecados, que son las piedras, y en un momento esa fe se rompe. Y la religión nueva es como un globo en el que tú respiras cuando oras y le tiras el aire, que es un aire elevado, y este globo te eleva. Y eso a mí me hizo un clic brutal, Sí, porque claro, me llevó de los tiempos del Antiguo Testamento a pasar por los días de la plenitud con Jesucristo hacia los días posteriores, que son los actuales, que son los del Espíritu Santo. Y los años de la gracia. exacto, entonces llegó esta gracia que no es que uno la produce, No, no, te llega nomás, ¿no es cierto? Y dije, wow, esto hace sentido. Y todo lo que a mí me causaba gracia era como unas cosquillitas, porque me estaba hablando y me puse a volver a leer todos esos elementos y dije, miércoles, claro, no es desde la lógica del pecado, sino desde la lógica del espíritu que uno finalmente puede asumir voluntariamente este tema. Y hace sentido con todo. exacto, hace sentido con todo. Imagínate que yo en mi juventud, que era dirigente estudiantil de las Juventudes Comunistas, para mí la religión era el opio del pueblo, pues. Claro. Marx era mi Dios. Tú estabas bastante más allá de lo que estaba yo. Te digo, verdaderamente el marxismo es una religión. Claro. Es una religión, pero una religión más fanática que el protestantismo y más fanática aún que el Islam. Y no se quita nunca. Yo agradezco a Dios que me la haya quitado, de verdad. Porque, claro, que no solo me quitó eso, sino que me quitó todas las amistades del pasado. Empecé a ser rechazada por todas las personas que eran de mi núcleo
amistoso, afectivo, gente de muy buen nivel intelectual, porque debemos de reconocer que los filósofos en su mayoría eran todos izquierdistas, desde la escuela de Frankfurt en adelante, y Claro. con la doctrina que tenía que Foucault y que Jean-Jacques Rousseau y todos ellos. Entonces, yo quería ser trascendente cuando era joven. Entonces, para ser trascendente tenía que leer esos libros de filosofía, Por supuesto. hablar bonito, con un buen lenguaje. Quería impresionar a los demás. Y cuando conocí a Cristo, yo dejé a Jean-Jacques Rousseau, dejé a Bertrand Russell, dejé a todos, los cambié por Jeremías, por Isaías, por el Evangelio de Mateo, y ya nunca más me creí trascendente. Y ya tengo Claro, cambiaste todo el Fondo de Cultura Económica y todo. no. Y fui a una charla que dio un amigo mío, escritor, Enrique Winter, muy inteligente. Sí. Yo era la única vieja en unos cursos para aprender a escribir, de literatura. Entonces, yo era la única vieja que estaba ahí y me vi reflejada en todos los muchachos que eran iguales que yo. Así se creían todos el lobo estepario, o algunas se creían una Simone de Beauvoir. Yo creo la necesidad de identificarse con un ídolo con pies de barro. Y me sentí tan contenta, me sentí de una manera, mirando como que yo estuviera desde arriba mirando a los demás de una manera que nunca antes había vislumbrado. Y ahí me di cuenta de que Dios me había transformado, que no había sido obra mía. Claro. Yo no quería ser porque tenías una misión sagrada, que es la que estás comunicando ahora, y yo creo que a todos nos toca en algún momento, incluso cuando pecamos. Sí, porque uno Porque sabe es cuándo curioso. peca. Claro, es que esa es una de las cosas que a mí más me ha fascinado en estos misterios. Judas es necesario. Era necesario un Judas, se necesitaba un Judas. Y entonces por eso es que tú entiendes que los políticos son necesarios, ¿ya? Aunque traicionen por 30 monedas y luego se ahorquen a sí mismos. Y es voluntario. Y es triste. Es muy triste. Es muy triste porque, por ejemplo, yo te digo, al senador Chaguán, él pertenece a la Iglesia Ortodoxa de Viña del Mar. Conocí a toda su familia. Una iglesia muy bonita que hay aquí en Uno Poniente. Y él asistía también a la iglesia a la que yo asistía. Le hice campaña para que saliera senador él en vez de Lavín. No lo voy a dejar de reconocer. Y lo veo ahora encabezando el movimiento para un nuevo proceso constituyente. Entonces yo pienso, él es cristiano, o se dice cristiano. ¿Quién lo facultó? ¿Quién le concedió atribuciones para pensar que me representa y que cree que el 62% de los chilenos queremos otro proceso constituyente? Y ¿Cuándo los números son como son, pueblo? Rosita. A ver, hagamos los números rapidito. En el 2020 votaron básicamente 8 millones de personas, 7 millones de personas, 7,5. 7,5. Ok, perfecto. Y ahora 13 votamos 13 13 millones. millones. ¿Ok? Ahora, la pregunta era si es que quiere que haya una convención, ¿no es cierto? Y la otra pregunta era cómo funcionaba la convención. Y la pregunta cerraba diciendo, y si no, que rija la La actual constitución actual, constitución. Ya, esa era la pregunta completa. completa. Ahora, Esa fue entonces, la reforma que se le hizo a la Constitución para que se pudiera llevar a cabo todo el proceso constituyente. claro, Porque entonces hubo tú que partes del modificar el rechazo, que título, claro. es El un rechazo es la última 20% etapa. de ese 7,5, ¿no es cierto? Que es 1,5 millones de personas, más o menos, ¿no es cierto? Que dijo 1,200,000, lo que sea, ¿no es cierto? Que dijo rechazo, ¿ya? Y ahora el rechazo obtuvo el 60% de 13 millones. 62. Y poquito más. Claro. Este Bueno, pero 63%. cerrando números, ¿no es cierto?
O sea, son 7,5 millones. Y entonces, estas personas que dicen rechazo esto, básicamente son más que las que dijeron apruebo. Apruebo en el plebiscito de entrada. ¿Ya? Y entonces es como que, al buen entendedor, pocas palabras, si es que esto es como es, finalmente la voluntad del pueblo no es seguir con este tema. No. No es No. ir a un tema porque los que aprobaron en su momento son 5 millones. Y básicamente habrá la duda de cuántos de los que rechazaron pensando que podía haber una nueva. Pero a ver, ese fue un compromiso de los políticos, pasándose por encima de lo que se consultó anteriormente. No es lo que nos preguntaron, porque te aseguro que si preguntaban como se preguntó en el primero, que era que había que, o que siga vigente, ya era innecesario, porque ya estaba claro cómo empezaste el proceso. Entonces, procedimentalmente, si tú empezaste como empezaste, finalmente, este es un continuo de ese proceso y el rechazo se debe entender como el continuo del rechazo anterior y por lo tanto, si es que tú dices que un 80% de la gente aprobó, bueno, no vayamos al porcentaje, vamos a los números. A los números. Y en los números, un número más grande rechazó sobre la base de un continuo. Entonces, en lógica matemática o en lógica y ética, lo ético sería que estos señores al menos hagan un proceso igualito al de la otra vez. Y yo te aseguro que si nos vuelven a preguntar, les vamos a decir que lo que queremos es que se pongan a hacer la pega. Exactamente. Mira, yo escribí una columna, la he mandado a varios periódicos, pero siempre me contestan que lo que escribo está muy bueno, pero no es políticamente correcto. La verdad es que a mí no me interesa ser políticamente correcta, porque escribí una carta abierta a los señores políticos, señalándoles cómo había sido este proceso constituyente desde el estallido social hasta nuestros días. Porque las demandas del pueblo son legítimas, quieren mejor salud, mejor educación, mejor vivienda, mejor transporte, y eso es lícito que lo quieran. Pero es necesario, y además debemos luchar por eso todos. Pero ¿qué hicieron los políticos? Encabezados por Piñera, el traidor. Se juntaron, dijeron, ¿cómo nos sacamos este pillo? Bueno, ofrezcámosle a la ciudadanía una nueva constitución, echémosle la culpa a la constitución de que la constitución es mala y por eso esto funciona mal, cuando eso no es cierto. Para mejorar la salud no necesito una constitución nueva. Para mejorar la salud necesito que las leyes funcionen. Para mejorar el transporte necesito eliminar el Transantiago y adoptar otras medidas mejores. Para que mejoren las AFP tengo que, mira, hasta tengo, de memoria me sé el texto que le pondría yo a una modificación a la AFP que permitiría que de un día para el otro las pensiones subieran un 30%. Lo que pasa, Rosita, es que nunca te lo van a publicar. Pero no, pues es conveniente, no soy... junto con la academia y junto con la élite política y también la élite económica, necesitan el circo. Qué pena. Porque, claro, no hay pan en medio de la crisis. Y yo te lo digo esto como economista. Y fíjate una cosa súper lógica, y es que con el dolor del alma estamos desde hoy oficialmente en recesión. Sí. Hoy salió el informe de política monetaria del Banco Central de Chile diciendo que estamos en recesión. Eso lo que va a hacer
es que se vuelva inestable la gobernanza. Y Sí. obviamente ellos necesitan un proceso que distraiga, que es el circo. Y este es el circo que les va a permitir a ellos navegar desde el poder y desde el dinero estas aguas turbulentas que se vienen. Pero eso es errado, porque finalmente, si es que ellos fueran verdaderos cristianos, lo que deberían hacer es poner el pecho a las balas y ser Justamente. los primeros que se sacrifiquen por los demás y decir, vamos a hacer todo lo que esté a nuestro alcance, no para distraer, sino para resolver. Pero es que voy a tener que retrotraerme en el tiempo, ¿no? ¿Tú sabes por qué se les llamaba honorables a los diputados y a los senadores al inicio de la República en Chile? Porque hacían honor a la palabra. No, honorables venía de porque ellos trabajaban ad honorem. Las mejores personalidades del país trabajaban en el Congreso. Era un privilegio trabajar como diputado o como senador. Era un honor y no recibía remuneración. Por Gracias eso por eran eso. honorables. ¿Tú crees Ujú. que ahora dijeran, quién está dispuesto a trabajar ad honorem por el bien de la patria? Es que es algo que yo publicaba el otro día, ¿no? O sea, bueno, si quieren, que se paguen ellos la campaña, que se paguen ellos los asesores, ¿Sí? que se paguen ellos el sueldo. Porque claro, es fácil con la plata ajena, pero oye, en estas necesidades que tiene la gente, que tenemos todos, cada uno, a bolsillo grande, necesidad grande, a bolsillo pequeño, necesidad pequeña, pero para cada uno en su bolsillo pequeño o grande, la necesidad es relativamente grande. Y entonces, el poco o mucho impuesto que se tenga que pagar, en este momento duele. Claro. Y no se trata de que gasten más, sino de que ahorren más. Y Sí. entonces que nos ahorren impuestos que no nos están llevando a ningún lado, que nos ahorren gastos que no nos están llevando a ningún lado, porque tener ministros y autoridades que están en campaña no nos ayuda. No, además es un gasto extra. Y ahora crearon un ministerio, no sé cómo se llama, y no sé para qué cosa tampoco. Entonces inventan ministerios, no porque el país necesite de ese ministerio, sino porque necesitan apitutar a alguno de sus amigos ahí. Lo que se está Sí, yo, dando en este gabinete de la pseudo polola del presidente, la Irina Caramanos, que son 19 millones de pesos mensuales, para mí eso es un desperdicio de dinero. claro, y eso de nuevo, ¿no es cierto? Si es que uno piensa en la política como algo sagrado, eh, realmente es casi como la parte en la que Jesucristo con látigo los saca a los Son mercaderes los del templo, mercaderes del templo. ¿no? Entonces, yo veo que finalmente, lastimosamente, los políticos están encerrados en estas intrigas palaciegas que les convierten en Hansel y Gretel y además les convierten en este personaje tras otro, tras otro, tras otro, que no ve que el emperador va desnudo, o si lo ve, no lo dice. Y entonces el consenso entre los políticos es convertirse en los representantes oficiales de Hansel y Gretel. Y nos venden a todos la casita de chocolate a través de los medios y nos la quieren volver a vender de otra forma y les vamos a rechazar una y otra vez porque en la realidad nadie quiere la casita de chocolate porque ¿No? ya estamos grandes y Así es. porque la crisis ha sido mucha y porque la pandemia nos enseñó con dolor todo lo que puede pasar
y todos procesamos en el hogar todo lo que podía venir. Y Sí, es más, mira, curiosamente, después del estallido y la quema de las iglesias y los templos, mucha gente en la pandemia, por la muerte y la destrucción, por el miedo y la ponzoña que se metía por todo lado, que era este COVID, se volcó a Dios. sí, Y mira que entonces la gente finalmente pudo ir a los oficios virtualmente. sí, ¿Ah? Y la sí. tecnología, así como ayudó a los negocios y al mismo gobierno, también ayudó a las cosas de Dios. Y Entonces, sí, de alguna manera también permitió que nos diéramos cuenta de cómo somos en verdad. claro, porque volvimos a ser conservadores, porque volvimos a la raíz que es el hogar, porque no teníamos otra opción. Teníamos que convivir con nuestra realidad, con nuestro ADN, obligadamente durante 2 años. Entonces tuvimos que volver a mirarnos en las cosas reales, los hijos, los hermanos, los padres, la mesa, la comida, la sobremesa, y más de uno habrá agradecido por la comida nuevamente en la mesa. Sí, todo lo que se había perdido antes, porque yo recuerdo en mi infancia que sagradamente había que esperar que llegara el patriarca para que almorzáramos. A veces eso nos significaba almorzar bastante tarde, pero era casi un acto religioso el sentarse a la mesa, el padre siempre a la cabecera, excepto en mi hogar, porque en mi hogar era yo la matriarca. Claro. Eras padre y madre, claro. Entonces, eh, lo más importante era esos momentos, esos instantes en que se compartía lo que uno había pasado en el colegio o en el trabajo o las vicisitudes que había tenido la mamá, qué sé yo, pero era vida de familia que se ha dejado muy de lado últimamente. Y yo Sí, creo que Rosita nos hace querida, falta volver a los orígenes. yo te voy a decir una cosa como para ya no quitarte más tiempo y agradeciéndote tanto, tanto que has iluminado este momento No, con gracias a la ti. sabiduría de Dios que la transmites con total convicción y voluntad. Te voy a decir una cosa que es como un pensamiento final que a mí me va quedando, ¿no? Para escucharte. Sabes que yo creo sobre dos temas que han quedado sobre la mesa. Uno, el tema de los jesuitas. Yo creo que ahí la luz del padre Alberto Hurtado, jesuita, es algo que puede ser muy interesante para volver a reunirnos. Pero él era Eh, un santo de verdad. por eso te digo, ¿no? Y yo creo que eso nos convoca a todos. Y lo mismo, yo creo que la gente está reivindicando la figura también de Piñera. ¿Ya? ¿Por qué? Porque, mira, Piñera tenía tres opciones. La una era declarar la guerra, lo trató de hacer y no podía. La segunda era una opción de diálogo, no lo pudo hacer porque no había espacio sociológico para el diálogo. Y la tercera era, si no puedes contra ellos, únete. Y es la que Y más tiene. claro, pero ojo, les dejó puesto la trampa, yo creo que esto fue iluminación divina, del plebiscito de salida. Porque finalmente, si es que tú lo piensas, desde el 777 y el 666, siempre le faltan tres palitos al mal hulo para llegar al 777. Nunca llega a ser 7, Nunca va a llegar a ser 7. nunca va a llegar a ser 7, siempre llega al 6, ¿no es cierto? Y obviamente iba a fallar por A, por B o por C. Eh, y yo creo que eso fue lo que pasó. Y quizá Piñera lo pudo haber sabido y dijo, bueno, la venganza es un plato que se sirve frío, Frío. ¿no? Y yo creo que la Jimena Rincón lo dijo con total claridad. Hay que tomar palco. Y esto es democracia cristiana. Y recordemos que el padre de Sebastián Piñera, demócrata cristiano. Sí. Y yo creo que la democracia cristiana sabía estos temas.
Y yo creo que en función de esa sabiduría y esa sapiencia también, ¿no? Que los jesuitas siempre decían, santos, sabios y sapientes. Hubo mucha sapiencia, ¿ya? Y Piñera es una persona muy sapiente, ¿no? Y yo creo que dejó esto puesto, pero creo que nos dio una tremenda solución temporal, y ahora nuevamente todos los políticos están queriendo hacerse los sapientes, pero les faltan palitos, Le que es faltan la política al sabiduría pueblo. y, claro, y la santidad. Entonces creo que un poco la entrevista de hoy iba hacia el tema que hemos explorado con fuerza, y que quisiera que tú menciones y por favor hagamos oración guiados por ti por la santidad de los políticos. Qué duro, pero sí, de todas maneras, vamos a la presencia del Señor. Señor Dios Todopoderoso, Padre Eterno, nos presentamos ante ti tal como somos. Tú nos conoces aún mejor de lo que nosotros mismos. Y, Señor, como amantes de nuestra patria, como nacida yo en nuestra patria, y con el amor que tiene Roberto por esta patria en la que lleva tanto tiempo, queremos hacerte una súplica especial, Señor. Y es una súplica difícil. Y es que tú transformes el corazón de los legisladores y de los señores políticos. Se han apartado tanto de ti, Señor. Si nos dejáramos llevar solo por tus mandamientos, el mundo andaría bastante mejor. Pero están todos motivados por intereses personales, no por el bien común, y por perpetuarse en el poder, porque en el poder se sienten importantes, sin darse cuenta de que tal como llegamos a esta tierra, completamente desnudos, igual nos vamos a ir, Señor. Y nada de lo que hemos acumulado ni atesorado en esta tierra nos lo llevaremos. Llegaremos a tu presencia tal como somos. Y llegaremos los que seamos dignos de llegar. Porque Dios no da por inocente al culpable. Y todo aquel que ha cometido actos deleznables tendrá que pagar las consecuencias de sus actos. Nadie se va de esta tierra sin pagar la cuenta. Y yo quisiera aclamarte, Señor, de todo corazón, no solo por la política en Chile, sino por la política en todo el mundo, Señor. Que el hombre se ha ensoberbecido y se ha erguido como si él fuera Dios y como que fuera intocable. Y no lo es, Señor, porque no hay nadie más potente y más poderoso que tú. Permite, Señor, que esta gente que tiene maldad en su corazón se arrepienta, que se mire en el espejo y que se vea tal como son, Señor, que se reconozcan a sí mismos como los pecadores que son, que se arrepientan, Señor, de querer destruir una nación solo por maldad, por envidia, por resentimiento, por rencor, por celos, sentimientos todos que son totalmente opuestos a lo que tú nos enseñaste, Señor. Tú me dices que yo debo amar a mi prójimo como a mí mismo. Y si no amo a mi prójimo es porque no me amo a mí misma tampoco. En mi prójimo, Señor, están todos aquellos que han cometido las aberraciones más grandes. Y es mi deber, Señor, perdonarlos e interceder por ellos para que tú los perdones. Yo, con Roberto ahora, Señor, intercedemos ante ti para que Amén. tú des la oportunidad a los señores políticos que gobiernan Chile de arrepentirse, Señor, de su ansia de poder y su deseo permanente de perpetuarse, Señor. Enséñales, Señor, a tener humildad, a conocerte, preséntate ante ellos. Es tan bello tenerte en el corazón, Señor. La paz que tú das supera todo entendimiento y dificulta que quien está tramando cosas en contra de su patria pueda tener paz. Yo te pido que le des paz, Señor, a todos ellos, de todos los partidos políticos y de todos los sectores y de todos los estratos sociales, Señor, porque tú viniste para dar la vida por todos, no solo por uno. Yo te agradezco, Señor, que nos hayas considerado dignos de enviar a tu único Hijo a la cruz para pagar nuestros pecados. Y te pido de todo corazón que abras los corazones, las mentes
y el entendimiento de esas personas que están imbuidas de resentimiento y de rencor. Ten un encuentro con ellos, Señor. Ellos también merecen la salvación. Y yo clamo, Señor, para que uno de ellos que sea, que se convierta, podrá convertir a otros. Señor, yo amo a mi patria, amo a mis conciudadanos y respeto, Señor, a los que están en autoridad, porque tú así me lo mandas. Y te pido, Señor, con el corazón compungido, que tú perdones mi tierra, Señor, y que perdones a todos los chilenos que te hemos ofendido tanto. Y nos arrepentimos, Señor, de nuestros pecados y te pedimos perdón, Señor, por los pecados de la humanidad. Todo lo que te pedimos, Señor, lo hacemos en el nombre de tu Hijo Jesucristo, que dio su vida por nosotros para salvarnos del pecado y para darnos vida eterna. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Gracias, Rosita querida, y gracias también a quien ha orado con nosotros, y gracias al Santísimo que ha estado en este momento con nosotros. Que Dios bendiga a Chile, que Dios bendiga a la humanidad, y que, bueno, sea la paz. Rosita querida, voy a dejar de grabar en este momento, y te pido tu autorización para que podamos publicar esto. Sí, por supuesto. Con mucho amor para todos mis compatriotas. No hay nada mejor que acercarse al Señor. Él es el único que nos ofrece la salvación. Amén. Rosita querida, un abrazo. Un abrazo, Roberto, y muchas gracias por esta tremenda oportunidad que tú me diste. Gracias. No, a ti. Gracias por este regalo que nos das a todos. Que Dios te siga bendiciendo, iluminando y que sigas cumpliendo con tu misión. Un abrazo fuerte. Que Dios te bendiga mucho. Un abrazo. Adiós. Chao, chao.